Buenos días a todas, a todos, a todos. Hoy tenemos el segundo de nuestros diálogos COES de la evidencia a la incidencia. El día de ayer conversamos sobre protestas, represión policial y legitimación de la violencia. Y hoy, que se cumple exactamente un año de esa polémica frase de cabros, esto no prendió, mientras cientos de secundarios, ¿cierto?, se tomaban las estaciones de metro para hacer evasiones masivas, queremos hablar no sobre ellos, sino con ellos. Queremos hablar de las y los jóvenes secundarios, universitarios, ¿cierto?, quienes han protagonizado entre el 2006 hasta el 2019, han ido liderando distintos movimientos sociales, y que han sido protagonistas muchas veces de estos movimientos. Los invitamos y les invitamos a ellos a dialogar a través del título del Torniquete al estallido, el rol de los jóvenes y la participación ciudadana, porque queremos conversar con ellos sobre eso. Paula puso tenemos en el chat hay una encuesta que ustedes pueden ir contestando, está con sí y no, bajo la pregunta, ¿crees que debiese permitirse el voto desde los 14 años? Y entonces todos pueden contestar sí o no. Y luego, bueno, vamos a ir como jugando con esto durante la sesión. Y voy a dar pase ahora luego a que Paula y Daniel Miranda, investigadores de COES, pueden presentar algo de evidencia antes de iniciar el diálogo. Pero antes de eso, les voy a compartir algo que hemos preparado, que ha preparado la unidad de evidencia, conexión e incidencia, COES. La unidad de COES preparó este material que habla sobre cómo dialogar y escuchar activamente, y como pasos de un diálogo exitoso. Los voy a leer, pero es importante que los tengamos presentes durante todo el proceso, porque esperamos que la conversación de hoy día sea lo más horizontal posible, pero siempre desde el respeto entre las ideas de los otros. Entonces, bueno, los pasos para un diálogo exitoso: primero, ordena tus ideas, asegurarse de estar informado, informada, expresar el punto de vista de forma respetuosa, escuchar y ser receptivo, porque transmitir nuestras posturas, no solamente decir lo que nosotros pensamos, sino también escuchar lo que el otro quiere transmitirnos, ¿cierto?, sus ideas, identificar las similitudes y diferencias que tenemos con los otros y manifestar si estamos de acuerdo o en desacuerdo, pero siempre desde el respeto y la tolerancia. Como conceptos claves identificó la unidad de ESI para el diálogo y la escucha activa: la claridad para emitir la opinión y formular un argumento, la atención, estar atento a las opiniones de los otros, el respeto, escuchar y dar espacio para que la persona exprese sus puntos de vista, y la empatía, como concepto clave de ser receptivo a los comentarios, ¿cierto?, u opiniones de los otros participantes. Dicho esto, voy a dar el espacio a Paula Luengo, quien es investigadora asociada de COES y profesora de planta de la Universidad Católica de Chile, y quien está a cargo de la unidad de COES y además lidera el proyecto de intervención de Procívico. Paula. Sí, muchas gracias Macarena, muchas gracias a COES por esta iniciativa. Creo que iniciativas como estas hay que celebrarlas, hay que aumentarlas y multiplicar, dialogar, necesitamos conversar. Estamos a muy pocos días de un plebiscito y necesitamos tener espacios como estos, y sobre todo hemos pensado este espacio en el que, como decía Macarena al inicio, queremos no solamente hablar de el rol de los estudiantes secundarios, de los adolescentes en términos de su participación ciudadana, sino que también hablar ojalá, ¿no? Ojalá también poder hablar con ellos, ¿no? Y por eso sabemos que hay algunos de ellos que vienen de escuelas, hay algunos estudiantes de octavo básico que nos están acompañando acá, y sabemos también que hay estudiantes secundarios de representantes de algunas instituciones educativas. Vamos a estar conversando también, después los voy a ir presentando, los hemos invitado, nos han dicho que venían, así es que no sé si ya están conectados con nosotros, pero vamos a estar también conversando con Emilia Schneider, con Javiera González, con Christian Berger,
Javiera López, Patricio Medina, Javier Sepúlveda, estudiante de Recoleta. Queremos entre todos, digamos, tener un diálogo lo más horizontal posible, generar un espacio importante de empatía, de reciprocidad, ¿no? Donde podamos encontrarnos nosotros desde lo que sabemos hacer, que es investigar en ciencias sociales, pero también dándole un valor igualmente relevante a todas las voces de los distintos estudiantes, actores sociales que aquí nos queremos encontrar, ¿no? Así es que bueno, les presento, nosotros vamos a comenzar entregando algunas evidencias que tenemos, digamos, que hemos ido desarrollando en el contexto del Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social, COES. Vamos a comenzar, le voy a dar la palabra primero, vamos a hacer esta primera parte muy cortita, ¿no? Los investigadores a veces, los académicos tendemos a alargarnos mucho cuando vamos a contar nuestras investigaciones. La vamos a hacer mucho más sintética que en otras ocasiones para justamente poder dar espacio al diálogo, que es lo más valioso que creemos que podemos hacer en esta instancia. Levantar preguntas, ofrecer respuestas, escucharnos, empatizar. Así es que, bueno, le voy a dar la palabra primero a Daniel Miranda. Él es investigador de MIDE, de la Universidad Católica, es doctor en Sociología, y es lo voy a definir como un estudioso apasionado de la participación ciudadana y de todos sus factores asociados. Está justamente ahora llevando adelante distintas investigaciones que también tienen que ver con la transmisión intergeneracional de la participación ciudadana. Así es que muchas gracias, Daniel, bienvenido, y te damos entonces la palabra. Muchas gracias, Paula, por la presentación y por la propuesta de pasión por la investigación. La verdad es que este ha sido como mi primer tema principal y fue el tema que desarrollé durante la tesis. Y lo que voy a hacer ahora, a propósito de la solicitud, como de abrir un diálogo, es mostrar algunos datos descriptivos que nosotros hemos podido recopilar junto a un equipo de investigación en que participa Juan Carlos Castillo, que también es del COES, Cristian Cox, de la Universidad de Diego Portales, Camila Jara, y otras personas que participaban en etapas previas de los proyectos. Yo, básicamente, así como son algunos descriptivos bien generales, pero es un poco para mostrar qué es lo que nosotros hemos podido observar a propósito de este tema, como de la participación ciudadana, algunas reflexiones, y sobre todo, me gustaría también plantear algunas preguntas, porque es como lo que más me surge en todo este periodo a mí. Me parece que todavía estamos demasiado encima del fenómeno y de todo esto que está pasando, para poder dar así como demasiada certeza respecto de de qué podemos decir y qué podemos predecir, pero sí podemos entender un poquito lo que ha pasado previamente. Entonces voy a partir esta breve presentación diciendo primero como que este tema de la participación ciudadana es una etiqueta bien general, bien general. Yo aquí puse algunos iconos como para representar como distintas formas en las que esta se puede manifestar. Y a mí me interesa hacer esa distinción siempre como de inicio, porque de algún modo parece que muchas veces se reduce como a una sola forma. Típicamente como hay gente que habla de ciudadanía y expresión de la ciudadanía o participación ciudadana, refiriéndose solo como a las vías formales, tipo votación, por ejemplo, las vías más institucionales. Y en otros casos también pasa como una reducción en otra dirección, como que parece que la ciudadanía solo fuera participar en marcha o en protestas o cosas de ese tipo. Y al menos una de las cosas que nosotros hemos ido haciendo para entender esto es que la ciudadanía tiene múltiples formas de manifestación, esa es una primera aproximación, y la participación ciudadana también tiene múltiples formas de manifestación. Entonces aquí yo puse algunas referencias: presentarse como candidato, conductas de ayuda, aporte, como resolver problemas de la comunidad local, como en los condominios, en los barrios, votar también, así como acción importante de la ciudadanía y como de la elección de representantes, firmar una petición, generar coordinación y acciones políticas vía redes sociales, manifestarse, participarse en una... Entonces, si uno hace un listado bien largo de formas de expresión ciudadana, eso como un primer punto, como digo yo, para no hablar solamente como de una u otra forma como expresión de la ciudadanía.
Y por supuesto que aquí es donde surge la pregunta, ¿por qué hablar de jóvenes y cuál ha sido su rol en este estallido social, que a esta altura es innegable? O sea, nosotros vimos toda la imagen y todo el periodo del año 2019, no solo el 18, sino que también previamente, mucha acción política. También lo vimos en periodos de movilizaciones previas, el 2006, con la Revolución Pingüina, el 2011, el 2018, también tuvieron roles importantes en los distintos procesos de movilización que han sido crecientes durante las últimas 2 décadas. Entonces, una cosa que nosotros hemos podido observar, y esto es como solo una representación gráfica de un estudio que se hace como en ICCS, Estudio Internacional de Educación Cívica y Ciudadana, donde se le pregunta a estudiantes de octavo básico, en el año 1999, es decir, hace bastante tiempo ya, en el año 2009 y en el año 2016, en el que Chile participó, y se le preguntaba en qué medida como esperaría participar en estas distintas formas de acción política. Y aquí en qué medida participaría en una marcha, en qué medida participaría como haciendo rayados en paredes, por ejemplo, participaría en el bloqueo de calle y participaría en la toma de edificios. Entonces lo que podemos ver aquí es que el año 1999, la disposición de estudiantes de octavo básico a realizar este tipo de actividades era bastante más baja que lo que pasa después. Algo pasó entre medio, entre el 99 y el 2009, uno puede leer, que se produjo primero como una tendencia al alza de este tipo de manifestaciones, y es como en bloque. Estas 4 formas de acción política que están registradas aquí, como tuvieron un alza importante. Particularmente, por ejemplo, aquí en el círculo está representada la participación en marchas, que es la que tiene mayor popularidad no solo aquí, sino que también en otras partes del mundo. Es como la forma que está más validada, si uno quiere, y es menos disruptiva, como que de algún modo hay más experiencia también acumulada. No hay que olvidar que estos son estudiantes de octavo básico, eso también es importante decirlo. Y también se produce un alza, como alrededor del 40 al 60% de los estudiantes dicen que sí, que participarían en ese tipo de actividades. Y otras cosas que son un poquito más disruptivas, por ejemplo, participar en la toma de edificios públicos, aquí era alrededor del 16, 18%, y esto se pega un salto hacia el 20%, y después sigue subiendo al 2016. Alrededor del 25% de los estudiantes en octavo básico plantean esto, que estarían dispuestos a participar en este tipo de actividades. Lo mismo en bloqueos de calle, y también se produce algo con la figura de los rayados. ¿Por qué menciono esto? Porque finalmente ha pasado como en estas generaciones que hay una disposición creciente a participar en este tipo de actividades que nosotros también hemos podido como constatar en el último tiempo. Ahora, ¿esto es excepcional de Chile? ¿Es particular? ¿Esto pasa solo aquí o una cosa más bien generalizable a estudiantes en estos grupos etarios? Y ahí una de las cosas que nosotros hemos podido observar, sí, esto se me fue, una cosa antes de la comparabilidad, es que esta manifestación, esta forma de disposición a participar, como tú decías, Pablo, nosotros estudiamos como la transmisión intergeneracional de la desigualdad política, básicamente en qué medida las condiciones de origen pueden determinar esta disposición a participar. Y lo que vemos es que en estas formas de participación, igual se producen como sesgos, pero un poco en la dirección opuesta que lo que se observa en otras formas más tradicionales de participación. Estudiantes que provienen de familias con menores niveles educativos, de algún modo manifiestan una mayor disposición a participar en este tipo de actividades. De algún modo aquí tiene que ver con acceso a la voz política, de algún modo como provenir de sectores más desventajados, de algún modo generaría, si uno lo interpreta de este modo, una mayor disposición a participar en este tipo de acciones. Y ahora sí viene la idea de la comparabilidad. ¿Es excepcional para Chile estos niveles de participación, estas expectativas? Y si uno hace también una comparación gruesa de estas disposiciones a participar, Chile está marcado en rojo, y este es como el mismo estudio, pero comparando los 24 países que participan, y lo que vemos en general es que, por ejemplo, la disposición a participar en una marcha, Chile está en los puntos intermedios, como decía, alrededor del 60% de estudiantes en el año 2016 decían que estaban dispuestos a participar en esto. Acá vemos grupos de países como en Europa en particular, que tienen así disposiciones bastante menores respecto a la misma pregunta. Y acá típico vemos así como los países de América Latina principalmente, muchos de ellos, así como los que están en este estudio, México, Perú, Colombia, República Dominicana, que presentan disposiciones mayores.
¿Qué pasa con las otras formas como que habíamos visto? Por la disposición a participar en un rayado, a bloquear una calle o a ocupar un edificio. Y lo que vemos es que al parecer hay algo particular en América Latina que no se da en otros lugares. Esa es una de las primeras cosas. Chile no es excepcional, no es tan distinto de otros países en América Latina. Lo que vemos es que está en este grupo de países que presentan mayores disposiciones a participar en este tipo de acciones políticas. Sin embargo, este otro grupo de países que está acá presentan tasas mucho menores de disposición a participar en este tipo de acciones. Entonces lleva la pregunta como, entonces, ¿qué pasa acá? ¿Hay algo distintivo, al parecer, en la región al respecto de esto que no se da en otros lugares? Entonces, de algún modo, respecto a la pregunta que me planteaba, ¿es una excepcionalidad chilena esto de estas formas de acción política y este grado de disposición o no? Parece que en el contexto regional, yo diría más bien no, pero sí en el contexto mundial, como pasa algo con la región en particular. Ahora, como decía, la manifestación de ejercicio de la ciudadanía es bastante diverso, ya no solo es la manifestación o participación en acciones, y la pregunta que uno se puede hacer aquí es, entonces, ¿qué pasa con las vías institucionales respecto de los jóvenes? Es decir, ¿cuál es el grado de disposición que tienen los jóvenes a las versiones más tradicionales de participar? Es decir, ¿en qué medida estarían dispuestos, por ejemplo, a votar? En elecciones municipales, en elecciones presidenciales. Nosotros estamos desarrollando un estudio con este equipo que mencionaba, en estudiantes de segundo medio. Este año está en tercero medio, esto justo lo medimos el año pasado, en periodo segundo semestre particularmente. Y lo que observamos es que la disposición a participar en, por ejemplo, votaciones en elecciones presidenciales, prácticamente ningún estudiante marca con seguridad que participaría en este tipo de cosas, una vez que, como siendo adulto. Cosa que contrasta de nuevo por un lado sintónico con lo que uno observa como este típico diagnóstico de desafección política, y por otro lado contrasta con este crecimiento que se ha producido como de disposición a participar en las otras formas de participación. Entonces, de nuevo aquí es como que se produce, y más bien yo planteo una pregunta, ¿cómo conciliar esto? ¿Cómo conciliar de algún modo que la expresión de la ciudadanía tiene como este crecimiento por el lado más de acción política no convencional, si uno quiere, o activista, y por otro lado, es de crecimiento de la disposición a participar por las vías institucionales. Aquí, por supuesto, que esto se puede leer por el lado de las confianzas institucionales, pero es importante tener en cuenta. Entonces, aquí surge como las preguntas, ¿qué pasa como a propósito del 18 de octubre? Nosotros podemos ver esto, solo un GIF gráfico, que representa un poco lo que ha pasado durante el periodo pre y post 18 de octubre. Entonces lo que vemos ahí es que se produjo un alza indudable en las disposiciones a participar. La pregunta que surge aquí, y aquí hay datos solamente hasta febrero, es qué pasa después, periodo post pandemia, y qué va a pasar ahora. De hecho, hay varias interrogantes al respecto y muchas predicciones, muchas de ellas también infundadas, más bien expectativas, de qué va a pasar ahora, como qué es lo que viene con este ciclo de periodo político. Y para cerrar, yo tengo más bien preguntas que respuestas, y quiero plantear así como una, que tiene que ver con esto, como cuáles son qué va a quedar de esto después de. Yo ayer conversaba con un colega a propósito de lo cerca que estamos de este fenómeno. Recién podemos entender lo que pasó después del periodo del plebiscito del 90, del 89. Y lo que vino después de eso, como después de una efervescencia de participación impresionante, más del 90% de las personas participó en las elecciones, vino un periodo de apatía gigante después de los 90, las siguientes generaciones. Entonces yo me pregunto, después de este periodo que estamos viviendo ahora, ¿qué es lo que va a venir? ¿Va a ser algo parecido a eso? La siguiente generación, ¿qué le va a quedar de todo esto a la siguiente generación? Lo dejo planteado solamente porque me parece así que ese periodo previo nos ayuda mucho a tener así como al menos una expectativa y una lectura de lo que está pasando ahora, como para moderar y poder discutir acerca de las expectativas. Eso tenía que decir. Muchas gracias por la invitación y por la oportunidad de dialogar sobre este tema. Muchas gracias a ti, Daniel. Vamos entonces a seguir dialogando. También la gente que tenga preguntas la puede poner en el chat a COES, que las va a ir congregando o acá para todos.
yo quiero compartir con ustedes también otras evidencias que hemos ido, digamos, observando, estudiando, ¿no? Pero sobre todo en adolescentes, es decir, me voy a situar en particular en la participación ciudadana política de adolescentes. Y en ese sentido quisiera justamente, bueno, hacerlo desde la mirada que hoy tenemos, considerando justamente que estamos a un año de esa fatídica frase, cabros, esto no prendió, como decía Macarena al inicio, ¿no? Los adolescentes se transformaron seguramente en los movilizadores originarios de la protesta, que en pocas horas iba a transformar seguramente el rostro de nuestro país, ¿no? Y les bastaron menos de 5 días para hacer emerger esta punta del iceberg, ¿no? Yo me voy a referir a adolescencia como una fase también del desarrollo humano que representa esa punta del iceberg de una sociedad, ¿no? Creo que de alguna manera los adolescentes, los estudiantes que impulsaron, digamos, estas primeras manifestaciones de salto del torniquete, podrían ser considerados también como catalizadores del malestar intergeneracional, el malestar de sus madres, de sus abuelos, de sus abuelas. De alguna manera podríamos decir que a través de ellos el país y sus ciudadanos comenzaron a decir una especie de basta multidimensional, ¿no? No hubiéramos sido capaces de anticipar que las manifestaciones estudiantiles del 18 de octubre, marcadas por esta evasión masiva, ¿no? De alguna manera escondían como el anuncio de un quiebre institucional. Por eso creo que sería importante mirar a la adolescencia, y nosotros lo que quiero compartir con ustedes son datos anteriores, ¿no? Anticipadores o anteriores, que nos dan como una perspectiva, una retrospectiva, digamos, de lo que pudo haber sido también una cierta configuración en las formas de participación estudiantil anteriores al 18 de octubre, ¿no? Uno puede decir, bueno, los estudiantes fueron de alguna manera la gota que rebalsó el vaso, pero ¿fueron solo eso? ¿No? Obviamente sin gota no hay desborde del vaso, ¿no? Pero entender desde dónde se configuró y cómo se fueron configurando estos perfiles, yo creo que es una pregunta muy pendiente que tenemos desde las ciencias sociales. Hemos estudiado poco, muy poco, sobre todo en nuestro país, las características, los perfiles, los tipos de trayectorias de participación ciudadana desde la adolescencia y desde edades tempranas. Como les decía, entendiendo la adolescencia no solo como una fase de la vida, sino que como una condición humana y social, ¿no? Que mucho nos dice de la configuración de una sociedad, ¿no? Porque creo que sobre todo y en este proceso que estamos viviendo también como país, a las puertas de un proceso constituyente importante, la voz y la visibilización, más allá de una visión adultocéntrica de adolescentes y su participación, creo que hay que ponerla de nuevo en el ojo de nuestra atención. Voy a compartir con ustedes simplemente muy pocas evidencias para poder dar el espacio justamente al diálogo, pero sí esto que tiene que ver con el antes del 18 de octubre, cómo se podría, algunos datos acerca de cómo se puede entender, cómo se podía entender lo que se estaba gestando de alguna manera, y lo voy a hacer a través de estos datos que hemos recogido con el proyecto Procívico, que corresponde a dos fondos que estamos desarrollando actualmente, y que ya nos indica, ¿no? De alguna manera en este análisis como muy, muy descriptivo, vemos en estos gráficos, participación cívica digital creciente de los 12 a los 14 años, intención de participación en manifestaciones y confianza en la participación escolar, con un trend, con una trayectoria bastante creciente. Es una muestra de adolescentes de escuelas de estatus medio socioeconómico medio bajo, de la región metropolitana. Y acá ya vemos que hay algo que se está, digamos, de alguna manera gestando en términos de una participación ciudadana creciente, no solamente como en términos como de
digamos, de participación, como decía también Daniel, institucional formal, sino que también de otras vías de participación, como por ejemplo la participación cívica digital en aumento. Muy claro y muy significativo ese trend de aumento. Esta es otra evidencia que también encontramos. Nosotros nos preguntamos, bueno, y en el contexto escolar, que es el contexto por excelencia de socialización cívica y política para adolescentes, si nosotros nos preguntamos cuáles son los factores que están detrás de la participación cívica, sea de naturaleza formal que una participación más comunitaria que captura esas otras formas de participación cívica, nos preguntamos, bueno, ¿pero qué tiene más peso? ¿El conocimiento cívico en términos de formación ciudadana o un clima democrático de aula que es uno de los factores más asociados a las habilidades de participación ciudadana, ¿no? Y ahí lo que encontramos es que, bueno, vemos en el grosor de las flechas el peso más importante, ¿no? El clima democrático de aula tiene un peso mayor, digamos, en el ser un factor que predice, que anticipa, ¿no? Que está detrás de la participación, sea cívica formal que de la participación comunitaria, ¿no? Y esto nos está diciendo que hay algo que ocurre en las escuelas y que tiene que ver no solamente con la transmisión de conocimientos y nociones, sino con el desarrollo de habilidades de un clima que sea acorde al mensaje democrático que está detrás de la educación, o que debiese estar detrás de la educación ciudadana, ¿no? Y después este es otro dato que tenemos gracias al estudio longitudinal social de Chile de COES. Hemos analizado 3 olas, ¿no? Desde el 2016 al 2018, y lo que hemos encontrado, acá nos hacíamos la pregunta acerca de, bueno, para entender cuáles son los factores que anteceden a la participación ciudadana juvenil, nos preguntamos, bueno, uno de esos factores, lo dice una buena porción de literatura, de investigación, son los comportamientos solidarios. Pareciera que interesarse por los otros es un fundamento del interés por el bien común, ¿no? Y vimos si efectivamente eso era así, a nivel dinámico, a lo largo del tiempo, del 2016 al 2018, ¿no? Esta es una muestra de jóvenes, ¿no? Y lo que encontramos es que estos comportamientos prosociales o solidarios de interés por el otro se transforman en participación política y cívica solo si están anclados a una dinámica mayor, digamos en términos como de conformación de la participación de los individuos, de las personas, y que tienen que ver con creencias de igualdad y de actitudes de respeto por la diversidad. Cuando el comportamiento solidario está acompañado de esas creencias de igualdad, se transforma, es más fácil, es más probable que se transforme en participación ciudadana y política. Si no, se queda en una dimensión de ayuda a el grupo cercano, a los grupos más próximos de los ciudadanos y de las personas. Y bueno, también compartir con ustedes que esto que desarrollamos en el contexto del proyecto Procívico, que fueron cabildos ciudadanos post-estallido social, nos dice, de alguna manera, esta es una matriz de categorías organizadas según, es un trabajo que hicimos con Danae Videla, de sistematización, acerca de los cabildos ciudadanos que desarrollamos en estudiantes de la región metropolitana de 7º y 8º básico, y en esta matriz, claramente organizada por causas del estallido, que fueron las preguntas que trabajamos en el cabildo de los estudiantes, de sus demandas y de sus aportes como ciudadanos al bienestar de la comunidad, vemos que hay ideas claras sobre dónde están los orígenes del estallido y dónde quieren ser puestos también, dónde quieren ser puestas las principales demandas. Estos son estudiantes de 7º y 8º, ¿no? Esto nos dice que hay una voz importante que no estamos considerando, que no estamos poniendo seguramente en la mesa del diálogo sobre estos temas. Por mi parte, entonces, compartirles esta parte de evidencia y sobre todo querer dejar ahora el espacio al diálogo. Quisiera invitar primero a dialogar con nosotros. Bueno, creo que está con nosotras Javiera López, ¿sí? Ella fue secretaria de la FED en el 2018, es periodista, actualmente es activista en varias organizaciones sociales y políticas de su comuna Lo Espejo.
No sé, Javiera, si ya quieres comentar algo, o le doy la palabra. Tenemos también a Christian Berger, que es profesor de Psicología de la Universidad Católica, estudia también temas relacionados con el desarrollo socioemocional y la participación ciudadana. Lo invitamos también a dialogar con nosotros. Tenemos también a Javiera González, que es encargada de convivencia escolar de la Escuela Provincia de Chiloé, y tenemos también la voz de varios estudiantes secundarios que están acá con nosotros, que sabemos que nos están acompañando detrás de sus cámaras. Así es que bueno, dejo el espacio abierto también para quien quiera ya ir comentando, no sé quién quiera comenzar. Yo puedo comenzar dando ni siquiera ideas, sino que más bien preguntas que me surgen. Yo creo que comparto con lo que decías al principio, Pablo, que la idea aquí es escuchar más que hablar, ¿no? Entonces, me quedé con dos cosas, una que dijiste tú, Pablo, y otra que dijo Daniel. Creo que es súper interesante el resultado del efecto del clima del aula, ¿no? Creo que cómo estamos gestionando la vida en las escuelas, creo que es súper importante para pensar en la sociedad que queremos formar, ¿no? Y en general tú trabajas con el tema de violencia escolar, y la sensación que tengo es que la forma de trabajar se ha focalizado en evitar la violencia, pero no en construir, ¿no? Es una mirada bien de prevenir problemas, pero no de construir lo que queremos que suceda. Y ese cambio de foco me parece muy importante, que empecemos a pensar mejor en qué queremos construir como modelo de sociedad, más que prevenir la violencia, prevenir problemas. Y en ese sentido me parece súper interesante la pregunta que nos hacía Daniel, como que, ¿qué queda para las nuevas generaciones? De todo esto que está pasando hoy en día, bueno, ¿qué vamos a sacar en limpio de esto? ¿No? ¿Cómo queremos que esto nos ayude a pensar en lo que viene? Yo me quedé con esas dos preguntas dando vuelta, más allá de los contenidos más específicos, y la verdad es que no tengo mucha respuesta. En el tema de violencia, sí un poco más, les decía un cambio de foco, pero más allá de eso me gustaría más escuchar en realidad y entrar en ese diálogo. Se lo dejo en la mesa. Paulita, sí, Sí, Javiera, quizás sí. yo poder tomar un poco el punto de Cristian, a pesar de que también yo después quizás poder más adelante hablar sobre el trabajo que se está haciendo en la escuela, pero en cuanto a la violencia escolar, quizás poder explicar nuestra experiencia, que, bueno, yo soy psicóloga clínica, de hecho, ni siquiera soy educacional, pero trabajo hace muchos años en escuela, y el año pasado, 2019, llegamos juntos con el director a una escuela nueva, en donde se presentaba primero que un índice de vulnerabilidad del 82%, que ya era alto, con niños de afluencia de aproximadamente un poco más de 10 comunas diferentes. Entonces la variedad era muy grande, la cantidad de inmigrantes también era muy grande, pero también había un tema de violencia entre los estudiantes y entre los funcionarios, que a nosotros nos llamaba la atención porque no necesariamente se tiene que condecir con la cantidad de niños, las variedades que teníamos o el tema como demográfico de la escuela, sino que nos dimos cuenta que venía por otra vía, que era el tema de escuchar. Al final nos dimos cuenta que era una escuela donde no se conversaba, donde un poco no se preguntaba al otro sobre sus opiniones, o no se hacía partícipe en la resolución de los conflictos. Y, por ejemplo, dentro de mi área de convivencia escolar, recuerdo que en un momento hubo un conflicto entre dos estudiantes y hicimos un proceso de mediación. En una acta, por tanto, hice que ambos pusieran su postura y llegaran entre los dos a un resultado o a una forma de resolver el conflicto. Y unos profesores que estaban ahí me dijeron que nunca habían visto eso. Y estamos hablando que fue el año pasado, 2019. Tampoco fue una gran intervención, pero nos dimos cuenta que con esas pocas intervenciones de los profesores o los comentarios o lo que les señalaban al director o a mí en el área de convivencia, denotamos de que había un tema de comunicación importante. Yo creo que la base de los conflictos, por lo menos en el área educacional, principalmente se basan en este tema de brindar la opción de una escucha activa del otro, independiente sea docente, independiente sea estudiante, sino que sea un constructo diario.
entre los distintos estamentos del establecimiento, en donde, por ejemplo, los asistentes de la educación no se sientan pasados a llevar por los docentes, o los estudiantes por los chiquillos que, por ejemplo, tienen mejores notas y que por lo tanto son comparados periódicamente. De hecho, a mí en algunas ocasiones, en 2 escuelas en particular, recuerdo que me hicieron parar de una silla, porque era la silla de un profesor, que él siempre ocupaba, por lo tanto como que yo no la podía ocupar. Entonces, al final es cuando ahí uno empieza a entrar en el diálogo, porque se dio cuenta de que antes no había diálogo, y que por eso las decisiones quizá eran un poquito más arbitrarias, y al final yo creo que eso es lo que genera después la violencia, el que no te escuchen, el que no te den la opción de poder intervenir y de ser parte de la resolución de un conflicto. Entonces, al final yo creo que la vía es la comunicación, principalmente es la comunicación, y eso obviamente que disminuyó mucho el tema de los conflictos en la escuela, y de algunas situaciones un poco más judiciales que teníamos, bajamos a 0, y nos dimos cuenta que era por eso, porque también empezamos a hacer parte a los apoderados, que también a veces son un estamento y que no son muy tomados en cuenta, y ellos también al hacerse parte de las problemáticas de escuela, obviamente generaron un mayor vínculo y una mayor identidad con el establecimiento, y obviamente su postura fue totalmente diferente, la apertura de todos fue diferente, y obviamente ya se acortó esta como brecha de distanciamiento de roles o de funciones que teníamos antes. Ahora es obviamente una escuela donde ya los canales de comunicación son mucho más abiertos, todos participamos, y por eso aquí en este conversatorio también hay varios estudiantes que me empezaron a escribir desde temprano sobre cómo poder acceder con la dirección, porque ya se está generando esta instancia de que todos empezamos a participar, y al final todos vamos a construir una escuela, o la escuela que todos queremos el mañana. Entonces, yo creo que es eso, se radica en la comunicación, por lo menos el tema de la disminución de violencia, en las escuelas por lo menos. Muchas gracias, Javiera, muchas gracias. Bueno, justo tenemos también a Javier, estudiante de la Comuna de Recoleta, que quiere compartir también con nosotros su opinión. Hola, soy Javier. Soy estudiante de Recoleta y quiero contarle algo que me pasó ayer y con el tema de que estaba hablando Javiera. Lo primero, que ayer estuvimos en una radio con el diputado Un poquito más Boris. fuerte, Javier, si pudieras un poquitito más fuerte. ¿Ahí? Ahora sí, súper. Ya. Estuvimos ayer con el diputado del Partido Comunista, Boris Varela, hablando sobre el tema de la Constitución, que el proyecto que hizo él sobre cambiar la edad de votación a los 16 años. Y él nos decía que los estudiantes igual han tenido una participación importante en todos los cambios que han sucedido en Chile. Él dijo que los estudiantes son protagonistas del cambio social y político en Chile, porque no me acuerdo bien las palabras que dijo, pero él dijo que son protagonistas en todo. La Revolución Pingüina también dijo, el estallido, la Constitución, dijo que todo lo han hecho los estudiantes, y los felicito a los que organizaron esto, porque igual hay que darle opinión a los estudiantes para que digan sus opiniones sobre el tema del estallido social. Y con el tema que dijo Javiera, estoy súper de acuerdo con ella, y me pareció muy buen diálogo que hizo sobre el tema del estallido y eso. Felicito a todos los que están acá que hicieron en esto por dejarle una oportunidad al estudiante. Eso. Muchas gracias, Javier. Sí, justamente esa es la idea, que podamos ir conversando, ¿no? De estas cosas, dándonos un espacio entre todos, ¿no? Para poder dar nuestras opiniones, participar. No sé si vamos dejando el micrófono abierto a otros estudiantes que quieran también compartir sus visiones, sus apreciaciones, también acerca de lo que compartimos al inicio, pero también ideas que quieran compartir con nosotros, ¿no? Acerca de también cómo entendemos el rol de los estudiantes en este estallido. Sí. A ver. Si Macarena me ayuda, que yo no veo quiénes están. Luis Enrique y Gabriel.
Sí. Ya, muchas gracias. Yo soy Luis, profesor de la Universidad Adolfo Ibáñez, y trabajo en el programa de Ciudadanía Digital de la universidad. Así que súper intrigado y súper interesado por lo que están presentando. Y un poco como siguiendo lo que decía Javier recién, los estudiantes como promotores de estos cambios, o sea, son geniales, pero además de lo que ustedes mencionan, parece que son súper inteligentes además, porque dice que, o no solo parece, son, porque hay un aumento a la disposición a participar, pero en formas más disruptivas. Pero parece que tiene que ver con la percepción de eficacia que tienen estas acciones. O sea, ir a la calle y votar con los pies, que se dice, parece que está generando mayores efectos que lo que genera participar en un partido político o ir a votar o una participación mucho más lejana, ¿no? El efecto que se produce es muy lejano y poco efectivo. Nosotros lo vemos, estamos todos de acuerdo, no sé, con una ley una ley X y el Parlamento la vota en contra, ¿no? Cosas de ese tipo de cosas lo ven muy seguido. Entonces salir a la calle y protestar parece ser más efectivo. Entonces mi pregunta es que ustedes llevan más tiempo conversando con chiquillos, niñas, niños y jóvenes, y los jóvenes que están acá, es cómo se imaginan que las instituciones deberían responder para efectivamente, digamos, dar la nota, ¿no? Permitir, ¿qué deberían hacer para que en realidad no tengan que salir a la calle y participar de esa forma, ¿no? ¿Cuáles son los puentes que hay que hacer? ¿Cómo se lo imaginarían? Este nuevo espacio de discusión, este nuevo espacio en el cual pudieran ser incluidos. ¿Qué características tiene? Porque una cosa es la escuela, pero ¿cómo nos conectamos con la gobernanza, las instituciones de gobernanza, para que pasen los cambios que uno quisiera hacer, que sean más responsivos? Es como ¿qué hacemos? Una muy buena pregunta. La dejamos entonces abierta. Excelente pregunta. ¿Cuáles son esos espacios y qué características tienen, no? Creo que Vale estaba, o Gabriel también, a ver, estaban levantando la mano. Gabriel, sí. ¿Vale? ¿Sí? Sí, yo tenía la mano levantada ahí. Hola, Sí. voy a presentarme igual. Yo soy estudiante de Psicología de la Universidad Diego Portales, estoy en cuarto año. Y la verdad es que, claro, estos temas a mí me fascinan y siempre me ha gustado mucho la pedagogía también, entonces he participado participo activamente de un preuniversitario social que hace clases a terceros medios en la Cato, se llama PreUC, que es una iniciativa autogestionada por los alumnos de college de la Cato. Yo estuve en college un tiempo y terminé no pude pasarme a la carrera por la vía interna, entonces terminé en la Diego Portales, que ha sido una tremenda experiencia, me ha servido para tener la visión ahí de dos mundos, si se quiere. Pero lo que quería decir en el fondo es que junto con otro grupo de estudiantes participamos, o en realidad montamos una investigación para el ramo de investigación 4 en la carrera, y lo enfocamos precisamente en el tema de la interacción entre el profe y el estudiante desde un enfoque como interaccional, para ver cuáles eran, y bueno, hicimos observaciones en sala igual, para ver cuáles eran en el fondo los elementos que influyen en un tipo de interacción más participativa y que eviten la emergencia de la violencia, ¿sí? Entonces, lo que dice en el fondo, creo que fue Javiera, es precisamente la cosa que marca la diferencia, sobre todo en el aprendizaje mismo y en la forma en la que se enseña implícitamente a participar desde la cosa más ciudadana, más cívica. Creo que en el fondo nuestra investigación queremos ver si podemos publicar, porque pensamos que quizás es súper preliminar, pero está metodológicamente bien respaldada y creemos que los resultados muestran o pueden, lo que nosotros vimos en el fondo en esas observaciones, es que mucho del efecto que tiene para los chicos pasa por cómo se da la interacción con el profe. Y ahí y el valor que en el fondo tiene la actitud del profesor, etc. Y cómo enfrenta no verbalmente muchas veces. Hay mucha información que queda no dicha, que solo queda en la interacción, que se pierde, que de repente es muy difícil pesquisarla, pero creímos nosotros como el equipo que montó esta investigación, creíamos que ahí estaba, digamos, la cosa determinante, si se quiere. Lo significativo pasaba
en la interacción cara a cara, y por eso le dimos este enfoque más interaccional, nos usamos a Goffman para poder entender esto del rol que tienen los estudiantes, el rol que tiene el profesor, la máscara que usan los estudiantes y el profesor, etcétera, y tratamos de ver eso in situ, y fue una experiencia muy, muy buena. Y nada, quería aportar con eso, creo que este trabajo que se hace en la sala, del clima del aula, de cómo en el aula misma se dan las interacciones, entrega muchísima información sobre el efecto que va a tener eso más adelante en los chicos. Así que nada, encuentro genial que inviten también a estudiantes, porque ellos están ahí, digamos, en los centros de formación, de participación ciudadana al final, que son las escuelas. Sí, eso. Muchas gracias. Muchas gracias, Gabriel. Gracias por el aporte, también por esta experiencia, porque creo que de alguna manera poder también visibilizar buenas prácticas en este ámbito es súper importante, ¿no? Estamos muy necesitados de traspasar también muchos de los conocimientos que se van generando en relación a participación ciudadana a prácticas concretas, ¿no? Y a prácticas como la aplicación, ¿no? de estas ideas, y hacer este ida y vuelta, ¿no? Con la investigación, que es lo que ustedes están haciendo. Muchas gracias por compartirlo. Estaba también Vale con la mano, con la palabra, ¿sí? Cedo mi palabra por mientras, pero ¿Ya? voy a ¿Ya? intervenir también. No sé si puedo hablar Ya. yo algo, es como que me surgió una Sí, idea. por supuesto, Cristian. Sí, Sí. lo que pasa es que yo tuve la suerte y también la mala suerte, por otro lado, de haber ido a un colegio emblemático. O sea, a uno como estos que se dice emblemático, en sentido de que era un colegio como, era la tarea de Providencia. Entonces también tiene que ver con que es un colegio súper, no sé, pues que siempre tiene tomas, que siempre tiene paros, que siempre está metido en la asamblea. Entonces al final como que de cierta manera tuve la oportunidad de ser parte como de los movimientos sociales desde 2010 en adelante, en sentido de que éramos jóvenes secundarios. Y según yo, o sea, ya, ustedes pueden hablar mucho de la academia, pero igual es como punto distinto, tanto que tienen que ver como con la política, a cómo es la vida estudiantil cuando uno está en clases. Por ejemplo, yo siempre me acuerdo que en la tele mostraban, por ejemplo, noticias de que decían que muchas veces se instrumentalizaba políticamente los movimientos secundarios. Por ejemplo, no sé, que uno ve a una Camila Vallejo, a un Giorgio Jackson, que después estos son como, parten como de movimientos secundarios, pero después tienen como cargos políticos. Pero según mi experiencia, esto no es tan así. Yo me acuerdo que desde séptimo hasta cuarto siempre hubieron tomas, siempre hubieron paros, y en mi experiencia como secundario todo era súper orgánico. No había nada que como que a uno le dijera que tenía que hacer algo. Por ejemplo, yo me acuerdo que habían votaciones, había asambleas, se usaba el gimnasio. Todo era como en pro de que uno pudiese opinar, no políticamente, sino como de su visión de secundario. Entonces, también como quitando como una parte más académica, y también como política, si se puede decir de alguna manera, yo creo que los movimientos sociales son como orgánicos, en sentido de cuánto a uno le afecta o no las cosas que pasan. Por ejemplo, cuando yo era chico y mi hermano también, todavía no habían como, no se hablaba mucho como de la educación. Entonces también los movimientos que se generaron, según yo, igual vienen como en cuanto uno mira hacia el futuro como secundario, y como que quiere un mejor futuro para uno mismo. Entonces, no sé si a otras personas habrán sido parte de estos colegios o de otros colegios que también hayan tenido tomas, paros y movimientos sociales, porque al final el estallido social fue como el vaso que se rebalsó, pero al final uno como joven, cuando era chico, como que en los movimientos sociales que uno mismo era participante, eran como las gotas que rebalsaban el vaso. No sé si se entiende como el argumento, pero según yo es como importante analizar, no solamente de un sentido como académico, sino también, ni tampoco político, sino que ver como de verdad cómo funciona orgánicamente los movimientos sociales, como las tomas, los paros, las asambleas, hasta el consejo de curso al final era como una forma de hablar. Por ejemplo, yo me acuerdo cuando estaba en el colegio, que igual no fue hace tanto tampoco, yo igual soy chico todavía, también cuando conversábamos sobre que se iba a terminar el ramo de filosofía, que también una vez lo iban a como poner sobre la mesa, también hablábamos sobre eso, porque al final
hablar de esos temas no solamente era como mirando como hacia la política, sino que uno como secundario también mira su propia visión como secundario, como que uno de repente cuando es chico no le importa a los políticos, no le importa lo que hablen, le importa cómo ellos ven también como, no sé, la afección que se genera entre ellos como propios estudiantes. Entonces, es como para desapegarlo y llevarlo como un plano más, no tanto académico, sino como lo que de verdad pasaba. Y no sé si alguien como que está de acuerdo conmigo, porque Vale, ¿querías decir algo? Sí, yo también estuve en estos colegios emblemáticos, salí del Liceo 1, y al menos mi experiencia fue súper cuática porque yo salí de un colegio periférico de Peñaflor a los 12 años, católico más encima, a un mundo completamente nuevo. Y yo básicamente al principio uno no entendía nada, por qué hay que tomarse el colegio? ¿Por qué no podemos estudiar? Chicas, pues como que igual al principio yo sí sentía que había poca información para los niveles más bajos, como que uno veía muy superior a las grandes porque hablaban de orgánica y de paro y todo el tema, y yo así como pollita, pero después y me acuerdo que ese año fue el año que pasamos 7 meses en toma. Yo entré a séptimo en liceo y al tiro, 7 meses en toma, y nos hicieron pasar de curso como pudimos, y me acuerdo que yo supongo que gracias a esos 7 meses en toma es que se dio inicio como para que se pudiera legislar hasta sobre la gratuidad, porque desde ahí el movimiento no se soltó. O sea, yo me acuerdo que hasta que salí de cuarto medio estuvimos en toma, fuimos a los paros, después fuimos partícipe con los profes, los paros de profe. También es súper importante como el papel que cumplían los profes, las profes, como con su experiencia también, ellos nos decían, nosotros ya estamos trabajando, pero seguimos pagando el CAE, nos dan, pucha, los profes ganan un moco de plata, las políticas para ellos son muy fome, y todo eso como que nos hizo crecer con un pensamiento que era disconforme con la sociedad que se estaba creando en ese momento, pues, y hasta el día de hoy yo creo. Entonces, yo como también decía el Cristian, como agradezco y no agradezco haber sido parte de ese mundo, porque igual en sí como la cultura de los colegios emblemáticos, por así decirlo, es nefasta. O sea, hay de todo, pero también uno lo pasa muy mal. Pero también eso, gracias a eso, como que el día de hoy puedo ser una mujer que al menos tiene un pensamiento crítico frente a todo, no, por ejemplo, yo veo a mis amigos que eran mis compañeros acá en el colegio de Peñaflor, y recién cuando ellos entraron a la universidad pudieron como hacer clic con que algo afuera de Peñaflor pasaba. Y eso es brígido porque al final como que desde ahí ahora eres ciudadano, no sé si ciudadano, pero como ser pensante frente a lo que pasa en Santiago, por así decirlo, porque Peñaflor está muy, o sea, no lejano, pero sí muy, muy apartado como de este centro, no tenemos metro, la micro se demora un kilo, entonces es muy cuático como todavía la centralización de los movimientos, y ahora el nulo movimiento estudiantil que hay. O sea, también eso es como respecto a quería mencionarlo con respecto a las expectativas que el profesor Daniel comentó al principio, sobre esta nueva generación que nos va a quedar. Yo creo que mientras el adultocentrismo no cambie como paradigma y a los jóvenes realmente se les tome en cuenta como seres pensantes y de que pueden tomar decisiones, esto no va a cambiar, y que la clase política se tiene que renovar completamente. Eso, no sé si me explayé mucho o si no se vale. Entendió algo, pero eso, muchas gracias por dejarme participar también, está muy bacán, muchas gracias. Sí, no, muchas gracias, gracias Vale, Cristian, Javier antes también, realmente creo que es tremendamente valioso lo que nos están diciendo, la opinión que nos están queriendo compartir. Creo que de alguna manera habla de la necesidad de mirar la realidad desde la realidad, ¿no? Sus realidades, ¿no? Como decía Cristian también, hay una serie de cosas que tienen que ver con cómo
las vivimos cada uno de nosotros, cómo las vivieron ustedes, cómo se las vive desde dentro, ¿no? No cómo las miramos desde fuera, y por lo tanto veo que se necesitan categorías también para comprenderlas, que son muy distintas de las que estamos acostumbrados a usar en los ámbitos académicos, científicos, ¿no? Y por lo tanto son un empuje a tratar de mirar más la complejidad de lo que hay detrás de la participación, ¿no? ¿Puedo decir algo? No sé, Sí. Daniel creo que también quería, sí. Perdón, estaba la palabra también para Camila Aravena, Camila, Igual no, que la perdón, Camila Aravena. Sí, yo quería decir. Pero Daniel, dale Daniel y después vamos con Camila, ¿sí? Que no sé, más que nada es un par de reflexiones y para darle vuelta como a lo que ya ha surgido a propósito de las cosas que se han mencionado, por ejemplo, esta idea como del clima, de cuál es el rol de la escuela en esto, y lo conectaba con la experiencia que contaban ahora al final, Vale y Cristian, que de algún modo tuvieron una experiencia bien especial durante su secundaria, que probablemente no fue la experiencia, por ejemplo, de los secundarios de los 90, y además muy específico de algunos colegios, como que llamados emblemáticos, y como que pudimos ver durante la Revolución Pingüina que, a pesar de que de la masividad no es un fenómeno, el tema como de la participación activa, y este fenómeno que se dio como de los colegios, participaciones habituales, asambleas, que no es nacional, esa es una primera cosa, como más allá de que uno tiene la sensación de que esto se produce así, cuando está ocurriendo, parece que fueran todos. Lo primero que diría es que no pasó en todo Chile, y está concentrado nuevamente en algunos colegios específicos donde esto se produce con mayor intensidad. Entonces, por un lado es envidiable como esa experiencia. Solo haría el matiz a propósito de la idea de clima democrático. Que como toda cosa, al final a participar se aprende, y se transforma en una especie de hábito, y cuando los hábitos están así como son más positivos, son más generativos, algunos no tienen problemas. Cuando son como hábitos que se quedan pegados, cuesta mucho sacárselos. El voto puede ser entendido, la idea de votar puede ser entendida como un hábito, la idea de participar en protesta, manifestación, también puede ser entendida como un hábito. Y la pregunta que me surge a propósito del clima, es cómo estos climas abiertos generan ciertos hábitos, por ejemplo, este tipo de cosas, participación, la relación con los profesores y demás, concentrados en una dimensión de las cosas. Como decía, la participación tiene muchas dimensiones, y aquí cuando algunos vemos un hábito mucho más desarrollado por el lado de la manifestación, como de expresar la opinión, como la crítica y el pensamiento crítico en torno al sistema, pero también un distanciamiento súper importante de ese mismo sistema. Y ahí viene como la segunda reflexión que yo quería hacer a propósito de la pregunta: ¿qué hacen las instituciones al respecto? ¿Cómo responden? Yo diría que es una paradoja, porque deben responder las instituciones, las cuales tienen grados de confianza muy bajos. Entonces, cualquier respuesta que den en este punto es tomada con cierta distancia. De hecho, como leíamos recién, el discurso en contra de lo político, pero finalmente toda esta actividad se trata de esto, es política. Es como cuando nosotros salimos a manifestarnos a la calle, cuando alguien sale, no es sin un objetivo específico, la mayoría es para modificar una ley, para modificar una institución, para quejarse de una autoridad, es para modificar lo político, la política en sí misma. Entonces, hay una paradoja aquí, y que tiene que ver con, por un lado, el clima y los focos que pone y las cosas que deja fuera, y por otro lado, la paradoja institucional que tiene que dar una respuesta que no va a ser bien recibida en ningún momento. La verdad es que yo creo que esto tiene para largo, en términos de reconstrucción de confianzas. Eso. Entonces, más bien es como, lo dejo como reflexión, porque no tengo una respuesta al respecto, más bien es lo que me surge como a propósito de esta conversación. Sí, sí. Bueno, teníamos la palabra también, muchas gracias Daniel, a Camila Aravena. Tenemos también a Javier Sepúlveda, ¿sí? No sé si Camila. te parece mejor que hable Javier primero, porque si estamos discutiendo que tenemos que escuchar a los secundarios, y él hace rato está pidiendo la palabra, prefiero que hable él y después de él puedo hablar yo. Perfecto, no sabía qué edad tenías, Camila, así que pensé que podías ser una estudiante secundaria. Así que vamos con Javier. Sí, Javier, dale nomás. Sí, gracias Camila por eso. Tengo tres cosas. Primero, con el tema de que dijo, Cristian,
primero era en que los estudiantes tenían miedo en dar su opinión y salir a las calles. Después con el tema de, ¿cómo se llama esto? El tema con la revolución pingüina y el estallido, los estudiantes, no, como dijeron, Chile despertó. Los estudiantes tuvieron otra opinión y salieron como a dar esa opinión a cabildos, y con los cambios dieron, con esa opinión están haciendo los cambios y con las manifestaciones. Pero como digo, los estudiantes hace años le tenían miedo a dar. Yo, como chico que tengo 14 años, yo antes tenía miedo en dar mi opinión porque yo pensaba, como soy chico, no puedo hablar, no puedo opinar. Pero con el tema me di cuenta en mi cabeza que con el tema que los estudiantes secundarios y de básica están dando su opinión, yo en mi cabeza dije, doy mi opinión, y por eso fui a cabildos, todo eso. Pero como digo, los estudiantes hace muchos años tenían miedo en hablar porque pensaban, yo pienso, esta es mi manera de pensar, como soy adulto, dicen, estudiante no sabe qué hablar. Yo digo no, yo creo que los estudiantes tienen como la mente más madura que los adultos, no madura para opinar, porque todo esto los cambió a todos, no solamente a los estudiantes, a todos cambió, con su perspectiva, todo cambió, el estallido, todo eso. Y con la nueva constitución hay que ir a votar para cambiar el Chile. No importa apruebo o rechazo, pero hay que ir a votar para cambiar Chile, con el tema de la constitución. Eso. Muchas gracias, Javier. De verdad creo que nos estás entregando también muchas, o sea, tu opinión, digamos, nos pone como en el punto más central, ¿no? ¿Cuál es realmente, digamos, la voz de muchos estudiantes que no logramos dar espacio, ¿no? A la cual no logramos darle un espacio, ¿no? Así es que de verdad muchas gracias. Creo que también estaba Camila Martínez, ¿sí? Estaba yo después de Javier, porfa. ¿Sí? ¿Camila Aravena? Sí. Ya. Bueno, al igual que Cristian y Valentina, yo también salí del colegio, de un colegio emblemático en el Liceo 1, y la verdad es que lo que se vive dentro respecto a las maneras de movilizarse y manifestarse es una verdadera cultura, algo que te enseñan desde el primer día, algo que está muy normalizado, que los profesores tienen muy claro que si hay una marcha, todas van a ir, todas vamos a participar y todas vamos a estar ahí en las calles luchando por lo que creemos justo. Entonces, me parece que es algo muy positivo que esta especie de burbuja que se vive en los colegios, que se vivía en los colegios emblemáticos, yo salí del colegio el 2014, se haya roto y se haya expandido al resto de secundarios, porque yo me acuerdo, yo participé muy activamente en la toma del 2011 en mi colegio, y yo me acuerdo de que no era algo que se extendiera quizá a colegios de otros sectores, o quizá a personas más chicas. O sea, por ejemplo, Javier, que estaba opinando recién, dijo que tenía 14 años. Yo me acuerdo que los estudiantes de 14 años en ese entonces no participaban tanto como ahora. Entonces me parece muy positivo que se haya roto como con, no sé, casi que de los colegios municipales los únicos visibles eran los emblemáticos. Y al igual que Cristian y Valentina, creo que salir de esos colegios tiene un lado y tiene un lado malo. O sea, yo me siento muy agradecida y privilegiada de haber recibido educación cívica en ese colegio, de que me hayan permitido, no sé, pues crecer y ingresar a la universidad formándome un criterio, teniendo mis propias opiniones respecto a lo que está pasando en Chile, o lo que pasa en el mundo también. Y eso, me parece muy bien que cabros tan chicos, por decirlo así, como Javier, se atrevan a participar de esta instancia y que puedan hablar, expresar lo que sienten y decir lo que piensan respecto a lo que está pasando, porque al final, yo me acuerdo que algo que pasaba mucho en el colegio en ese entonces, la toma, era que adultos pasaban a insultarnos gratuitamente, a pito de nada, era gente que iba pasando por la calle
y pasaba solamente a agarrarte y a decirte, oye, cabra chica, ¿qué estáis haciendo? Mira la embarrada que tenía acá en la calle, las niñas del colegio no pueden seguir estudiando. Entonces, creo que eso es algo que quizá de cierta manera se ha mantenido hasta la actualidad en lo que está en el contexto actual, porque igual todavía hay adultos que creen que son cabros chicos haciendo una pataleta y no se dan cuenta del trasfondo de lo que los secundarios están pidiendo. Entonces, creo que me parece muy importante eso. Muchísimas gracias, Camila. Igual, Realmente vamos a dar la palabra a Camila Martínez, que está ahí hace un rato ya pidiéndonos la palabra. A ver si la escuchamos, Camila, ¿sí? Bueno, en mi opinión, pienso que no se debería de cambiar porque nosotros no sabemos qué está escrito en en la Constitución. Y estoy de acuerdo en lo que dijo Javier sobre que algunos niños son tímidos para dar su opinión, porque, por ejemplo, yo también tengo miedo de que critiquen mi opinión como persona. yo Y tengo algo que decir. sobre lo de votar a partir de los 14 años, no estoy de acuerdo porque hay hay algunos niños que todavía no son capaces de dar tomar su propia decisión, porque también pueden cometer un error que podría ser mal. Eh, Sí. con el tema que dijo Camila Martínez, yo creo que por mi parte yo estoy informado de la Constitución. Me hicieron, con el tema del estallido, hicieron un cabildo sobre la Constitución. Y yo la tenía que leer, yo estoy informado sobre qué es la Constitución. Y yo también estoy informado de lo que tiene que cambiar. Pero lo que dice Camila, yo digo como dice ella, que los estudiantes de 14 años no saben que pueden cometer un error. En mi parte, yo estoy súper informado sobre lo que quiero cambiar en Chile, en mi país, en la Constitución. Pero estoy entre sí y no lo que dijo Camila. Estoy porque igual los chicos de 14 años igual saben expresar, igual saben cómo dar su opinión. Y los 16 años yo creo que más, pues, que saben dar su opinión. Pero eso. Sí, yo agradezco mucho también este espacio, ¿no? Javier, Camila, en el que han podido expresar sus opiniones. Justamente que queremos hacer esa experiencia de diálogo, ¿no? Que no significa anular las diversidades, cada uno tiene sus posturas, sus ideas, ¿no? Va construyendo también la forma con la cual va entendiendo la realidad, el Chile que quiere, el Chile que quiere construir, ¿no? Y más allá de las posturas que podamos ir construyendo a lo largo también de nuestra vida, desde que somos estudiantes, la posibilidad de encontrarnos, de conversar, ¿no? Y de ver que tenemos también, más allá de las diferencias, tenemos muchas cosas en común, pero también es importante respetar esas diferencias, ¿no? Que es este espacio que estamos teniendo acá y que les agradezco muchísimo, en especial a Javier, a Camila, que son estudiantes de octavo básico, tengo entendido, ¿no? Que se hayan animado a contarnos sus opiniones y el respeto con el que lo están haciendo. Nos dan una gran lección también, ¿no? Igual quiero comentar una cosa. Tenemos, sí, Lo que me Camila pasa, Leiva, sí, te iba a dar justo la palabra a ti. gracias. Ahí tenemos varias Camilas acá participando. Lo que pasa es que con la edad, respecto a la edad, que yo creo que necesitamos una mejor educación para que nos den más información, como por ejemplo, Javier dijo que estaba informado. Yo tengo 13 años y en mi curso la mayoría no está tan informado y no tenemos como una educación igualitaria que nos dé a todos la misma información y necesitamos que nos den más educación y más información para que podamos crear nuestro propio criterio, pero de los dos puntos de vista. Por ejemplo, del rechazo y de la prueba, y que cada uno saque sus propias conclusiones, pero que nos den más educación, Por eso hay que porque, cambiar como todo. dijo, no todos tienen la misma educación, no todos tienen la misma información. Yo sé algunas cosas porque mi familia me enseña, pero en el colegio nos enseñan súper poco porque yo tengo 13 años
y como que nos ignoran por ser niños de básica. Por eso hay que cambiar Sí. la educación en Chile para que den Sí. educación de calidad. Paula, habían unas personas Sí. que tenían levantada la mano hace rato, Jessica Ya. Mora y Vale, y luego Danae y Luis. Para que no nos Perfecto. dé tiempo les vayamos dando al tiro el espacio. Sí, yo tenía también a Javiera González, que nos iba a contar también algo que me había pedido compartir, pero vamos entonces con... Jessica, creo que tenía la mano levantada. ok. Ah, no está. Sí, desde hace un rato. Hola, me llamo Yeset y tengo 17 años, estudio en el Liceo Pobla Jaraquemada y por lo menos hablando de lo que dicen mis compañeros aquí, Javier y las varias Camilas, es importante recalcar esta parte de que no todo el mundo recibe el mismo tipo de educación. Entonces, la opinión de una persona de 13, 14, inclusive 15 años es mucho más maleable y por eso mismo es más difícil que se les conceda el derecho a la votación. ¿Por qué? Porque al ser adolescentes, pero al estar dentro de la preadolescencia, esto hace que sus opiniones o tendencias puedan cambiar muy fácilmente dependiendo a las cosas que X persona pueda plantearles. Si a ti te plantean algo que es bueno, tú vas a seguir siempre eso que es bueno. No necesariamente tienes que leer, no muchas personas se documentan de información cuando les dicen que algo es bueno, simplemente dicen, sí, porque esta persona me dijo que es bueno, porque yo lo digo como persona que tuvo 13 años, yo tuve 13, 14, 15 años, y la verdad es que yo tuve compañeros que eran muy maleables, que les decía, sí, haz esto porque esto es bueno, y ellos lo hacían porque les decían que era bueno. Ese es el problema con ese tipo de edades, que los pensamientos llegan a ser un poco más maleables que los de una persona adulta, entre comillas, porque los de una persona adulta son igual o más maleables dependiendo a la madurez que esta misma tenga. Sin embargo, yo considero que ampliando la parte de la democracia estudiantil podemos informar mucho más a nuestros mismos compañeros, y esto es algo que nosotros podemos hacer inclusive como estudiantes, que es plantearle a nuestros profesores el hacer cabildos más seguido. ¿Por qué tuvieron que esperar a que estuviéramos quemando medio Santiago para hacer un cabildo de preguntarnos qué queríamos? ¿Tiene sentido? No tiene sentido. Tenían que esperar a que quemáramos todos los metros para poder preguntarnos, perdón, ¿estás inconforme con lo que estamos haciendo? No, porque no es justo y es algo que nosotros mismos como estudiantes podemos ir cambiando, y se los digo a ustedes como estudiantes de séptimo, octavo básico, que ustedes lo pueden impartir en sus mismas escuelas. Impartir el hecho de hacer más conversatorios, impartir el hecho de hacer más cabildos y de preguntarle a sus compañeros sus opiniones. Plantearles soluciones a los problemas que hay, eso es parte de lo que nos está construyendo a nosotros nuestra educación actual. Y ustedes tienen que empezar por esos puntos que, por más que parecen muy pequeños, por más que un conversatorio entre distintas salas parezca un punto pequeño o fácil de tocar, no es así. Entonces hay que comenzar planteándonos soluciones para nosotros mismos en este momento, para ya poder pasar a soluciones más grandes, ¿sí? Y nos estamos saltando, yo lo digo también como estudiante, porque nos estamos saltando ese paso. Nos estamos saltando el paso de preguntarnos primero qué queremos en nuestro entorno de este momento para poder cambiar algo grande, para poder dar un paso más grande y estar todos en conjunto. Porque si lo hacemos de forma dispersa tampoco vamos a llegar a nada. Y eso es lo que estamos haciendo en este momento. O sea, unas personas piden una cosa, otras personas piden otra, y tenemos que organizarnos para poder decir, ya, en mi liceo hicimos esto y buscamos estas soluciones. Y ahí nos reunimos con estas personas de otros liceos para buscar estas otras soluciones, ¿sí? Al hacerlo en conjunto se puede llegar a más. Al hacerlo en conjunto podemos cambiar más cosas. Y esto se los digo a ustedes. Y muchas gracias por la intervención. Gracias a ti, Yeset. Muchas gracias de verdad. Tenemos varias manos levantadas. A ver, le voy a dar la palabra a Macarena, que nos va a ir... Vale, creo yo que... porque Luis ya habló, entonces lo podemos dejar como para el final. ¿Vale? Y Javiera González también. Yo la tenía. básicamente quería como recalcar el punto del adultocentrismo. Es muy importante, como que desde los mismos adolescentes o las niñas, las niñas,
o sea, no, tampoco se crean ese cuento de que solamente porque son pequeños después pueden cambiar su pensar. No tiene, o sea, obvio que todos, hasta el día de hoy, nosotros, la gente adulta, puede cambiar su pensar. Eso es algo que se va moldeando con el tiempo. Pero es solamente que se escuche y se tome en cuenta la opinión de ese momento histórico en la vida de los adolescentes, básicamente eso. Porque, por ejemplo, en la institucionalidad de Chile, para algunas cosas los adolescentes importan o son entes de conciencia, como por ejemplo para que las niñas de 12 años tengan guagua antes de las 3 causales, o para que los niños de 14 años que fueron parte de la revuelta estén presos en Sename. O sea, pero para cosas cívicas realmente no importan, o sea, para eso no son tomados como adultos. Y eso también es algo que no sé, pues sí, es algo que no tenían conocimiento, o con respecto a lo que decía Camila, no entiendo muy bien a qué se refiere con que la Constitución no la podemos leer. No sé si se refiere a que no la podemos leer, no entiendo muy bien ese punto, si es que lo pudiera aclarar. Pero eso, básicamente, tenemos que despojarnos de esa idea de que los niños, los jóvenes, los adolescentes no importan, porque es ahí desde donde se comienza a crear el ciudadano promedio o el ciudadano que es bueno o malo para la sociedad. Básicamente eso. Muchas gracias. Muchas gracias, Vale. Oye, se está armando acá un diálogo súper interesante, de verdad, quiero destacar muchísimo esto que estamos haciendo ahora. Es muy difícil que nos encontremos gente tan distinta, tan heterogénea, que estén hablando con la misma, digamos, importancia, estudiantes, gente que está en la universidad, gente que está más metida en política formal, gente que no, estudiantes de octavo básico, realmente lo encuentro un muy buen espacio, y me llama la atención todas estas ganas que tenemos de dar también nuestra opinión, de compartir, de hacer este diálogo desde el respeto, desde la empatía, ¿no? Bueno, no sé, estaba Javiera, creo que estaba Danae también, había visto en algún momento su mano, ¿sí? ¿Les damos la palabra también a ella? ¿Sí? Sí, no sé si habla Danae o yo. ¿Quién primero? Dale, Javiera, dale, ya que ya, está. perfecto. Sí. Ya, miren, bueno, un poquito tomando las opiniones de todos, principalmente la de Camila Leiva, que tiene mucha relación con lo que nosotros por lo menos en la escuela estamos haciendo, y es que estamos poniendo el foco en el tema de la participación. Como les comentaba, el año pasado habíamos llegado a esta escuela y nos dimos cuenta que el tema de la participación y de la voz de los niños y de todos los estamentos era totalmente necesaria. Entonces, empezamos a trabajar en ello, les pedimos ayuda, obviamente, a Procívico. Gracias a ellos se pudieron hacer los cabildos con séptimos y octavos, y una de las cosas que a ellos más les llamó la atención, y a nosotros también, fue que los estudiantes pedían, primero, que fueran escuchados, y segundo, que se les informara de lo que estaba pasando, porque ellos en ciertos contextos participaban de las revueltas sociales, porque su grupo de amigos, porque la gente de su barrio, porque sus familiares participaban de estas revueltas sociales, pero muchos de ellos no sabían el por qué, o tenían solamente la concepción que era por el tema del valor del metro. Entonces nos llamó la atención de que ellos solicitaban estar más informados. Luego se trabajó súper bien y vino la pandemia, la idea era continuar este año, entonces todo se ha tenido que hacer a distancia, así que como también se ha complicado este tema de la conectividad, lo que hicimos es que se hicieron consejos estudiantiles, donde habían niños representativos de distintos cursos, pero se tomaron a los de séptimo y a los de octavo para trabajar este tema de la nueva constitución que se viene y que ahora vamos a poder formar si es que se aprueba o se rechaza. Nosotros elaboramos un plan de trabajo con el plan de formación ciudadana y nuevamente le pedimos ayuda a Procívico, que gentilmente nos brindó el apoyo. Y en la segunda sesión invitamos a los alumnos de séptimo y octavo del Consejo Estudiantil, que eran 3 representantes de cada curso, y los chiquillos al final nos cambiaron toda nuestra planificación de cómo abordar el tema del plebiscito, porque para ellos no era significativo. Y eso nos llamó mucho la atención, porque nosotros tomamos la temática
casi quizás como un tema un poquito más de historia. Y ellos no estaban muy interesados en querer saber toda la historia, así como una clase, sino que un poco proyectarlo a cuál es el Chile nuevo que va a haber y cómo ellos pueden participar en la elaboración o construcción de este nuevo Chile, desde su postura como estudiantes de educación básica, no media. Entonces, obviamente tuvimos que adaptar las planificaciones, pero fue un trabajo muy maravilloso. Ya vamos en la segunda sesión y nos dimos cuenta que los chiquillos están súper informados en las sesiones que hemos tenido con ellos, mucho más que el año pasado. Pero ese trabajo yo creo que hay que hacer. Yo creo que no estamos en tiempo tanto de instruir, sino estamos en tiempos de educar, que es lo que los niños están pidiendo. Entonces, hacer este trabajo a la par con ellos, desde la visión de ellos, como también mencionaban acá, no tan adultocéntrica, sino desde las necesidades y de lo significativo que es para ellos, yo creo que es la clave para que los chiquillos estén cada vez más informados, se sientan más partícipes del proceso y que al final se sientan también, como también por ahí lo habían señalado, que ya son ciudadanos. No porque no puedan votar, no significa que no lo sean. Ellos pueden participar por diferentes vías. Y como también señalaba Daniel, la escuela somos una vía institucional para poder educar. No tanto en esta instancia como para instruir, sino para educar. Así que lo importante es que los chicos tienen la intención y las ganas de querer saber más de esto. Así que en eso estamos trabajando un poco para contarles a ustedes la experiencia que estamos teniendo en la Escuela Provincia de Chiloé, gracias al apoyo también de Procívico constante. Así que eso, escuchando la voz de los niños todo el rato. Gracias, Javiera. Estaba Danae Videla, ¿sí? Sí, aquí estoy. Pero solo quería, antes de hablar yo, saber si es que había algún otro estudiante que quisiera hablar antes de mí. ¿O algún otro niño que no se nos haya pasado? Yo quiero decir algo sobre el tema que estamos hablando acá en el chat. Lo que dijo Camila, yo respeto su opinión, lo que tiene sobre la Constitución, y ella dice, no la ha leído, la Constitución. Pero si dice que hay que cambiar cosas, yo le digo que la lea y verá qué hay en la Constitución. Y ella dice que lo van a cambiar los políticos, lo que le conviene a ella. Pero hay dos opciones en el plebiscito, comisión mixta y constitucional. La constitucional la eligen, van a escribirla los ciudadanos, y la mixta, políticos y ciudadanos. Mira, yo sé que la constitución, la actual, fue en época de dictadura, pero ¿cómo lo puedo decir? Pero dense, como Camila que dice que no la lea, que se dé el gusto respeto su opinión, que se dé el gusto de leerla, porque ahí verán lo que hay en la Constitución. Porque para mí la Constitución no hay que cambiarla toda. Porque cambiarla toda y darle derecho a los mejores derechos, derecho a salud de calidad, a la educación de calidad. Educar no sea un privilegio. La educación es obligatoria para todos. Pero desen gusto de leerla y verán que hay que cambiar o que no hay que cambiar. Desen gusto de leerla, Camila. Eso. Y hay veces que no es necesario leerla para saber que ya está mal hecha. Uno puede inferirlo por las cosas que pasan en el país, que está mal. Y además no cumplen las cosas que salen en la Constitución. Eso es verdad. Por ejemplo, el abuso del poder. Camila, te tengo toda la razón, porque estás diciendo toda la verdad, porque... ¿A cuál de las dos, Camila? A ti. Tengo toda la razón contigo, porque la Constitución está mal hecha. Fue hecha en dictadura. Eso. Bueno, muchas gracias, Javier, Camila, Camilas, ¿sí? Creo que ustedes están aprovechando, ¿no? Este espacio, como lo estamos aprovechando también todos, ¿no? De alguna manera queremos ser protagonistas, ¿no? De esta posibilidad de conversar, de dialogar, de encontrarnos, ¿no? También desde
como ustedes mismos, bueno, hay matices distintos, visiones distintas, y está muy bien que podamos compartirlas y ayudarnos a mirar desde distintas perspectivas, ¿no? Como tenemos un poco ya, estamos bastante en la hora, vamos a ver, Danae estaba justo con la palabra ahí, casi, ¿sí? Dale, te damos, ¿sí? Un minuto. Sí. Sí, en verdad como que quería reflexionar un poquito sobre el tema del adultocentrismo, que se ha mencionado harto acá, pero me parece súper importante, sobre todo para los adultos que están acá, que cuestionemos cómo nuestra posición de poder que tenemos frente a las infancias, que es un poco como tomándome de lo que decía antes Cristian, de que las organizaciones estudiantiles están independientes de nosotros. Esa organización existe, autónomamente ellos se organizan, autónomamente ellos participan en sus espacios. Entonces, hay una demanda, yo recuerdo mucho de los cabildos que hicimos, una demanda súper potente respecto a ser informados y a también a ser escuchados. Y solo quería como dejar como la pregunta para los adultos aquí es, ¿qué es ser escuchados? ¿Es solamente escucharlos o es considerar esas opiniones en la toma de decisiones? ¿Cómo nosotros mismos cedemos esos espacios de los que ostentamos poder por ser adultos en la toma de decisiones, considerando o dándole la toma de decisión a los estudiantes según su autonomía? Eso quería comentar. Muchas gracias, Danae. Yo creo que, bueno, justo este último comentario, esta última reflexión nos invita, ¿no?, de alguna manera a considerar el aporte que podemos dar desde las distintas generaciones, desde las distintas miradas que tenemos, ¿no? La superación del adultocentrismo, ¿no?, no implica la negación de la importancia que tiene que nos encontremos, ¿no? También adultos, estudiantes, ¿no? El Chile está constituido, el Chile que queremos construir está constituido también desde el aporte de cada uno de nosotros y nosotras, ¿no? En particular hoy quisimos con este espacio dar de alguna manera la palabra, la visibilidad a aquellos que fueron los iniciadores del estallido social, ¿no? Creemos que también, bueno, si en este proceso y en este escenario constituyente no se convoca de una manera más contundente la voz de los estudiantes, de los adolescentes, de los secundarios de nuestro país, seguramente nos vamos a perder una parte importante, ¿no?, de la construcción de la sociedad que queremos ir transformando, ¿no? Así es que, bueno, muchas gracias. Hemos dejado muchas preguntas abiertas y creo que cuando uno en un espacio de diálogo se queda con muchas más preguntas que respuestas, es un indicador de que ha funcionado muy bien, ¿no? Nos hemos encontrado aquí para dialogar, como decíamos, de distintas miradas, visiones. Así es que, de verdad, muchas gracias a COES. Macarena, te doy la palabra para el cierre. Sí. Quiero, para cerrar solamente, bueno, darle las gracias a las y los jóvenes que hoy día se sumaron a la conversación, porque esencialmente, y me voy a sumar quizás a las palabras de Danae, se da mucho también el adultocentrismo, también el centro es un centro de investigación, entonces también quizás la llegada de repente es un poco más difícil, y les felicito a ellos por haberse atrevido también a dar su opinión, ¿cierto?, a comentar, porque sin duda que el tema de hoy, en el fondo, ellos fueron los protagonistas, lo fueron en el 2006, lo fueron en el 2011 y lo fueron el año pasado, entonces, y creo que lo van a seguir siendo, y es importante considerar, en el fondo, muchos de ellos no están fuera de este proceso de plebiscito, entonces también es importante que pudiesen estar presentes en estas conversaciones. Ojalá podamos repetir una instancia así. Y lo último, simplemente compartirles que la próxima semana tenemos 2 diálogos más, como es la semana previa al plebiscito, un poco el concepto es ese. El día miércoles a las 6 de la tarde vamos a hablar sobre la importancia de la paridad en un proceso constituyente, y el día jueves a las 6 de la tarde, cómo asegurar la participación ciudadana
y la legitimidad ante un proceso constituyente. Entonces, simplemente invitarles que puedan participar, inscribirse si es que quieren en estos diálogos. Voy a pedir que puedan dejar, si es que quieren, en el chat su correo o escribir a comunicaciones@coes.cl por si es que alguno quiera participar y no estaba al tanto de estos conversatorios y quiere participar la otra semana, miércoles y jueves a las 6 de la tarde, también son bienvenidos y bienvenidas. Así que eso, que tengan un buen día a todos y todas. Gracias. Gracias, chao. Muchas gracias, gracias a todas, a todos. Muchas gracias por todo. participar. Gracias por la invitación. Muchas gracias por el espacio. Muchas gracias. Chao, chao. Que les vaya muy bien. Chao, Chao. Que gracias. estén bien.